Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Estamos con Tirso Fiorotto aquí en Paraná, ¿no? Para charlar un poco sobre qué modelo económico y social hay hoy en Entre Ríos. Modelo capitalista occidental de economía extractiva, un modelo sojero, ganadería disminuyendo pero sostenida, crecimiento en los últimos 20 años abrupto de lo que hoy ya es un monocultivo. Si consideramos que hace 20 años teníamos el 5% de soja y hoy tenemos más del 75%, ¿no? en lo que respecta al suelo agrario. Y otros cultivos que también se hacen con incorporación de patentes extranjeras, ¿no? Y tecnología dependiente, ¿no? Dependiente, es decir, el modelo entrerriano está al servicio de Cargill. Ajá. Al servicio de Cargill, de Monsanto, en un momento de algunos frigoríficos, ¿no? De aves y de carnes, generalmente concentrados en pocas manos, y por supuesto de los que aportan las patentes, los servicios, ¿no? El combustible. Es decir, este modelo entrerriano expulsa a la población y le da grandes beneficios a Repsol, a Cargill, a Monsanto, a Walmart, porque en definitiva es un sistema, ¿no? Es decir, ya veníamos mal, veníamos con una provincia tremendamente expulsora, y hasta que hace unos años desembarcaron las grandes multinacionales tipo hipermercados, ¿no? Que barrieron también con el comercio mediano, de manera que cada vez los resortes de la economía entrerriana están en manos de multinacionales de Estados Unidos y de Europa. Eso y cualquier gobierno que esté, gobierno... No ha habido diferencias. No ha habido diferencias. Ha habido sí matices, ¿no? Es decir, hay gobiernos que están bien al servicio de las multinacionales y otros que no han sabido generar, no digo la revolución que hace falta, sino pequeñas reformas, ¿no? Han resistido un poco más. Si tuviéramos que picar fino, veríamos ahí, podríamos discernir, ¿no? Que hay matices. Pero en términos generales, la dictadura, el radicalismo y el peronismo, en sus distintos matices, han consolidado un sistema extractivo. En la pesca, imagínense que mientras Santa Fe está en veda, Entre Ríos pesca. Es una caradurez, porque nosotros le sacamos el pescado que el santafesino no pesca. Bueno, extractiva en la pesca, extractiva del suelo, ¿no? Como fue extractiva del monte, y sí con una incipiente industria en Gualeguaychú, algo en Paraná, algo en otras ciudades, y con una economía todavía, digamos, es decir, en aspecto tanto natural como en la producción, hay cierta diversidad todavía, que podríamos aprovechar para un proyecto distinto, ¿no? Es decir, ya que tenemos esa base. Nosotros tenemos citrus, por ejemplo. No crece el citrus, si bien el citrus da mucha mano de obra, es extraordinario. Tenemos arroz, tenemos pollos, que el pollo arraiga, ¿no? Pero bueno, la concentración de la riqueza y la expulsión de habitantes son la marca de Entre Ríos. Se nota en muchas actividades. El tambo, por ejemplo. El tambo saca la misma leche o más, pero con muchísimos menos familias trabajando, ¿no? ¿Qué pasó con el ferrocarril durante estos años en Entre Ríos? Bueno, el ferrocarril se cerró en la época de Carlos Menem, ya venía mal administrado, cumplía el servicio a media y ni siquiera, pero se clausuró el ferrocarril de pasajeros y de carga. Dejó a muchos pueblos aislados, porque vos sabés que Entre Ríos tiene 27.000 kilómetros de caminos naturales, de manera que muchas familias que podrían vivir en zonas rurales no lo hacen, porque apenas tenga un accidente uno de sus chicos, no puede ir, si llovió, no puede ir al centro de salud, o no puede salir para ir a la escuela, y ni hablar de llevar la producción. Si tiene tambo, que es una actividad que arraiga, o si tiene pollo, no le puede llegar el alimento.
Entonces el ferrocarril daba una mano en eso y quedaron muchas localidades aisladas que hoy le llamamos pueblos fantasmas, unos 30 pueblos. Un ejemplo, ¿no? Irasusta, el departamento de Gualeguaychú, 1937, 2.100 habitantes. Hoy tendría que tener 6, 7.000, 8.000 en un crecimiento natural. 2.100 en 1937. ¿Hoy cuántos tiene? 300 habitantes, ¿no? Con todas las periferias, con toda la zona rural despoblada, un desierto. Mucha producción, mucha riqueza, pocas familias, pocas personas. Entre Ríos y Santa Fe son las dos provincias más expulsoras de habitantes de toda la Argentina. En los últimos 20 años, peor Santa Fe, bastante peor. Pero no obstante, si tomamos el último medio siglo, Entre Ríos es la peor de todas. Una provincia que expulsa a sus hijos, que no les permite trabajar en su propia tierra. Es decir, Entre Ríos, como Santa Fe en gran medida, es una región, ¿no? En cuyos hijos la viven extrañando a la distancia. Somos un pueblo desterrado, porque irse de estas provincias hermosas, con estas poblaciones trabajadoras, con identidad propia, ¿no es cierto? Irse es un destierro, no es cualquier cosa. Irse de Gualeguaychú, de Villaguay, de Tala, de Nogoyá, irse al conurbano bonaerense, es un destierro, es un cambio de vida y es una destrucción de un tejido social hermoso que era diverso, ¿no? Con gente urbana, suburbana, rural, semirural, con distintas modalidades, ninguno mejor que el otro, pero distintos. Hemos roto ese tejido para permitir que los pools de siembra, el capital financiero, destruya a nuestras familias productoras y se quede con la tierra. Ese es el sistema entrerriano, que es perverso, ¿no? Vos algo dijiste, ¿no? Pero este capitalismo que destruye, ¿no? ¿Cómo viven en general los trabajadores entrerrianos? Viven afuera, no viven acá. Te doy un ejemplo. Departamento Tala. Hace 50 años tenía 26.100 habitantes. En estos 50 años se construyeron los puentes con Uruguay, los puentes con Buenos Aires, el túnel subfluvial, Salto Grande. Nos decían que con estas conexiones y con la producción de energía, para lo cual inundaron muchas tierras entrerrianas, iba a haber un desarrollo de otro tipo. Departamento Tala, en el centro de Entre Ríos. Hace 50 años, 26.100 habitantes. Hoy, 25.900. Tendría que tener 80.000 habitantes, naturalmente. En 50, 60 años se crece, ¿cierto? Se multiplica la población naturalmente, sin que venga gente de afuera, ¿no es cierto? Sino que las propias familias con sus hijos. No, de 26.600 a 25.600. Ese es el desastre que vive Entre Ríos. Al lado del departamento de Nogoyá. Tenía hace 50, 60 años, tenía 41.000 habitantes. 41.000 habitantes el departamento de Nogoyá. Hoy tendría que tener 80.000, 100.000. ¿Cuántos tiene? 39.000. ¿No? En estos 10 años de gobierno kirchnerista, el departamento Tala disminuyó el 0,9%, disminuyó la población, cuando ya sabemos que la estructura es expulsora y debiéramos tener planes para arraigar, para revertir el proceso. No, lo acentuamos. Perdió población en estos 9 años, entre censo y censo, ¿no es cierto? Contando el censo 2010. Bueno, lo mismo departamento Villaguay. Supongamos, la provincia de Santa Cruz en estos 9 años creció el 38%. De 100 habitantes pasó a tener 138. El departamento Villaguay, de 100 habitantes, pasó a tener 101. Creció el 1%. Tala pasó a tener 98. ¿No? Es decir, quiero decir que algunos pierden, y así te puedo nombrar otros departamentos, Feliciano, La Paz, con el 1, el 2% de crecimiento, cuando lo natural sería el 15%, ¿no es cierto? Más en una provincia favorecida. Pero te voy a dar este ejemplo, que a lo mejor te sirve, porque algo parecido ocurre con Santa Fe.
Lo que ocurre es que yo he hablado con gente de distintos partidos en Santa Fe y no tienen para mí conciencia de lo que ocurre, como no tenemos los entrerrianos, que es un desastre demográfico. Te doy este ejemplo. Entre Ríos, en los últimos 63 años, del censo del 47 a 2010, creció el 57% en su demografía. 57. Vos me dirás, ¿es mucho o poco? No sé, es 57% en 63 años. ¿Cuánto creció la Argentina? El 152%. Quiere decir que nosotros, si hubiéramos crecido de la misma manera que creció el país, no pido más, ni menos, simplemente un ritmo armonioso con el resto de toda la Argentina. Tendríamos hoy en Entre Ríos 750.000 habitantes más, de solo contar los últimos 60 años. 750.000 habitantes se han ido de la provincia. Tenemos 1.200.000. Tendríamos que tener 1.900.000, ¿no? O 2 millones. Solamente siguiendo el ritmo de crecimiento demográfico de la Argentina. Pero vayamos a otro ejemplo. Si lo comparamos el crecimiento de Entre Ríos, 57%, con el crecimiento de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia igual, con la misma naturaleza, con la misma gente y demás, Buenos Aires creció el 260% y pico. No recuerdo la cifra. Nosotros 57%, Buenos Aires 260%. ¿Se dan cuenta? Por ciento. Quiere decir que la Argentina padece el problema de macrocefalia, que es gravísimo, el conurbano bonaerense, en donde ahí en Buenos Aires, donde está el capital financiero, donde está el capital, ahora el capital electoral también, el capital financiero, las corporaciones. Walmart cuando negocia en Entre Ríos o negocia en Buenos Aires, negocia en Buenos Aires. Walmart estadounidense, la familia más rica del planeta, los Walton, vendiéndole a los entrerrianos productos chinos, un arreglo entre los Estados Unidos y la China para expoliar. Quiero decir que el problema de despoblación de la Argentina y de crecimiento desequilibrado se nota claramente en una provincia como Entre Ríos, que expulsa a sus hijos. Vos me preguntabas cómo está el trabajador, y está expulsado. Nosotros expulsamos 40 personas por día. Cada día que pasa expulsamos de Entre Ríos 40 personas que no pueden vivir acá. Y los demás, ¿qué quedan? Son los docentes, los policías, algunos obreros de la fruta, ¿no? Algunos obreros de los servicios, empleados de la provincia, empleados de los municipios, ¿no? De los distintos organismos. Sí, algunas industrias, por ejemplo, la industria del pollo genera, ¿no? No bajan de 500 trabajadores en la industria del pollo. Y hay otras, por ejemplo, como yo te mencionaba, la citricultura en poco espacio genera trabajo. No así la soja extensiva, que genera, pero en ciertos organismos, como te digo, comercios, en cierta movilidad, pero como nosotros compramos las máquinas afuera, compramos el combustible afuera, e incluso los ojeros, por ejemplo, y otros agricultores, ni siquiera pagan ingresos brutos en Entre Ríos. En Entre Ríos no se paga ingresos brutos en la producción primaria. Entonces la nación, por ejemplo, toma impuestos fuertes, ¿no? Los distribuye en forma arbitraria desde Buenos Aires, y en Entre Ríos no puede tener su autonomía, considerando que Entre Ríos, con otras provincias como Santa Fe, fue pionera del sistema de autonomía, ¿no? Del federalismo y de la república, ¿no? ¿El boom inmobiliario también llegó a Entre Ríos? Bueno, ese tema no lo manejo bien. No lo manejo bien. Podría comentar que sí, ha habido un vuelco al haber un cambio, ¿no es cierto? Haber sectores que tienen ingresos, ¿no? Que ha habido un crecimiento en cuanto a la construcción. Pero Entre Ríos tiene este problema, ¿no? Pocos grupos se quedan con mucho dinero, un gobierno que depende, que gobierna más desde Buenos Aires que desde acá, es decir, que tiene que rendir culto a lo que llamamos unitarismo, es decir, el gobierno desde la Casa Rosada con el manejo arbitrario de los fondos, ¿no es cierto? Y influencia nociva de grandes empresas, capitales, financieros, petroleras, cerealeras, ¿no? Grandes grupos, y además en el plano interno una patria contratista que se queda con las obras, ¿no?
en connivencia con el sector político. Es decir, un sistema de licitaciones trucha que hace que las licitaciones no sean verdaderas, no permita mejorar, ¿no es cierto?, las obras y los precios, sino que permite que ciertos grupos tengan un dinero que después reparten entre sus amigos. Si esto lo que te estoy diciendo no es una visión pesimista, sino lo que habitualmente los organismos, las entidades, la escuela, los medios de comunicación ocultan de un Entre Ríos tremendamente dependiente, ¿no? Un Entre Ríos gobernada por grandes empresarios y con sus súbditos, pero que se han convertido en aves de rapiña. Cuando yo te digo que nosotros estamos al servicio del sistema Cargill, Monsanto, Walmart, digamos, es porque es eso. Somos un territorio con cada vez menos, con crecimiento demográfico muy pequeño y con grandes extensiones dispuestas al sistema de esos grandes grupos cerealeros, ¿no? ¿Y por dónde pasaría la alternativa o el intento de construir algo diferente? La alternativa, como para todo el país, nosotros no estamos exentos de lo que le pasa también al Uruguay, a la República Oriental del Uruguay, ¿no es cierto?, a Río Grande do Sul, a Paraguay, a las provincias del litoral argentino y al resto, ¿no? La alternativa, si me preguntás a mí, y bueno, es un cambio profundo, no alcanza con tapar baches, ¿no? Es decir, hay que pensar en una economía en donde la tierra puede brindar su servicio, pero en otro concepto, la tierra en relación armoniosa con el hombre y no la explotación, la tierra como madre, ¿no? O la tierra como novia, como decía Arturo Capdevila, o como madre, como Pachamama, como dicen nuestros pueblos originarios, y no la tierra como prostituta, que es la tierra de Cargill y Monsanto y los pules de siembra, ¿no? Ese es un tema, distribución de la tierra, pero con un concepto antiguo y nuevo. Antiguo en la relación armoniosa con la naturaleza, con la diversidad natural, el hombre en convivencia, ¿no? Y nuevo porque es una visión que tienen grupos ambientales muy conscientes, ¿no? Y al mismo tiempo una vida austera que no se deje llevar por el mundo consumista, consumir lo que producen otros, que es más estúpido todavía, ¿no? Consumir lo que producen otros. Es decir, nosotros estamos en un mundo consumista. Si cualquiera de nosotros nos pasa, a unos más, otros menos, tenemos que comprar un plasma que vale 3, 4, 5 mil pesos, los baratos, ¿no? Bueno, cuotas. ¿Por qué no vamos y gastamos 4 o 5 mil pesos en la librería? No. No lo podés ni contar entre tus parientes o tus vecinos porque es un disparate. ¿Cómo te gastaste 5 mil pesos en la librería? Claro. Entonces nosotros tenemos un problema con la connivencia de grandes empresarios, grupos concentrados con los políticos, pero al mismo tiempo tenemos un problema acá en la cabeza o en el corazón. Nosotros somos consumistas. Si nosotros pudiéramos revertir en la conciencia el sistema que nos enferma a nosotros, y bueno, las posibilidades de darle la lucha al capital concentrado y a sus parásitos, podría ser, digamos, tenemos oportunidades, pero hay que cambiar también, tenemos que cambiar también nosotros, hay que ver cómo. Es fundamental en esto la educación. No, por supuesto, hasta ahora la educación está al servicio de este sistema, pero a pesar del enorme esfuerzo y el voluntarismo de tantos docentes, pero es voluntarismo, se agota con el propio docente, no es una estructura. Entonces, hay una resistencia en muchos productores, en muchos docentes, en distintos trabajadores, ¿no? La clase obrera resiste, el monte resiste, ¿no? La producción, hay producciones diversificadas, pero no alcanza a revertir el proceso de penetración, ¿no es cierto? Que en definitiva es penetración imperialista, es decir, la llegada de estos grandes grupos, o qué sé yo, el pago de deudas externas que son fraudulentas, ¿no? Es decir, que han venido el capital a prestar irresponsablemente, y bueno, quiero decir,
nosotros podríamos conocer mejor nuestro entorno económico, cultural, no cerrarnos en nuestra provincianía, ¿no? Abrir los ojos hacia la banda oriental, hacia Santa Fe, hacia Corrientes, hacia Río Grande do Sul, lo que era la Liga de los Pueblos Libres, tener una noción más de región o tener convicciones de la patria grande que hablaba Manuel Ugarte o que hablaba José Carlos Mariátegui, o por las que luchaba, los que nos abrieron la cabeza tantos luchadores sociales o intelectuales, ¿no? Abrir la cabeza, digo, para no hablar de nuestros próceres, de José Artigas, de Bolívar y demás, ¿no? Y ver que nosotros, con la unidad continental, de la unidad de la Via Yala, la unidad de los pueblos en la diversidad, podríamos tener fuerza para enfrentar a los grupos multinacionales que son parásitos del sistema, son, digamos, enclaves, así como nosotros tenemos un enclave militar en Malvinas, tenemos un enclave económico en cada uno de los resortes principales de la economía: petróleo, tierra, ¿no? Comercio, exportaciones. Gracias, Tirso, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Los 20 años abrupto de lo que hoy ya es un monocultivo. Si consideramos que hace 20 años teníamos el 5% de soja y hoy tenemos más del 75%, ¿no? en lo que respecta al suelo agrario. Y otros cultivos que también se hacen con incorporación de patentes extranjeras, ¿no? Y tecnología dependiente, ¿no? Dependiente, es decir, el modelo entrerriano está al servicio de Cargill. Ajá. Al servicio de Cargill, de Monsanto, en un momento de algunos frigoríficos, ¿no? De aves y de carnes, generalmente concentrados. El radicalismo y el peronismo, en sus distintos matices, han consolidado un sistema extractivo. En la pesca, imagínense que mientras Santa Fe está en veda, Entre Ríos pesca. Es una caradurez, porque nosotros le sacamos el pescado que el santafesino no pesca. Bueno, extractiva en la pesca, extractiva del suelo, ¿no? Como fue extractiva del monte, y sí con una incipiente industria en Gualeguaychú, algo en Paraná, algo en otras ciudades, y con una economía todavía, digamos, es decir, Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. Estamos con Tirso Fioroto
para aquí en Paraná, ¿no? Para charlar un poco sobre qué modelo económico y social hay hoy en Entre Ríos. Modelo capitalista occidental de economía extractiva, un modelo sojero, ganadería disminuyendo pero sostenida, crecimiento en los últimos en pocas manos, y por supuesto de los que aportan las patentes, los servicios, ¿no? El combustible. Es decir, este modelo entrerriano expulsa a la población y le da grandes beneficios a Repsol, a Cargill, a Monsanto, a Walmart, porque en definitiva es un sistema, ¿no? Es decir, ya veníamos mal, veníamos con una provincia tremendamente expulsora, y hasta que hace unos años desembarcaron las grandes multinacionales tipo hipermercados, ¿no? Que barrieron también con el comercio mediano. De manera que cada vez los resortes de la economía entrerriana están en manos de multinacionales de Estados Unidos y de Europa. Eso pasa cualquier gobierno que esté, no ha habido diferencias. No ha habido diferencias. Ha habido sí matices, ¿no? Es decir, hay gobiernos que están bien al servicio de las multinacionales y otros que no han sabido generar, no digo la revolución que hace falta, sino pequeñas reformas, ¿no? Han resistido un poco más. Si tuviéramos que picar fino, veríamos ahí, podríamos discernir, ¿no? Que hay matices. Pero en términos generales, la dictadura,